grandes puntajes, ¿no? Y también los métodos cuantitativos, donde está un análisis de costos, y entra costo equivalente, ¿va? Análisis de equilibrio, costo, transporte. Y hay un grupo que ha trabajado centro de datos, es el grupo que avanza un poquito más. ¿Se dan cuenta? Todo esto. Solo hemos ¿Qué hecho les falta ver a ustedes? desde análisis de equilibrio. Solo hemos hecho C, Iván. No, eso conoce. No. Pero es estadística aplicada. Se supone que debería, se supone, pero igual lo revisamos. Entonces, lo que ustedes han trabajado con mayor énfasis en la primera parte es una revisión de ingeniería económica, ¿no? Y las funciones de Excel. Entonces, eso supone que yo puedo tomar un examen que está vinculado con eso. ¿De qué estamos hablando? No sabe. Hay muchas cosas que yo sé tomar de lo que estamos haciendo en la clase y que no están en las copias, que tampoco va a estar en el móvil. En el caso del otro grupo, yo he tomado dos preguntas que eran cosas que habíamos explicado en clase. ¿Dónde están? Entonces, ¿dónde está? Ah, que fuera de esta clase, ya conversamos. No lo tomaron en cuenta porque como su atención está dividida entre sus temas personales, la clase, les pasa. Entonces, ya es cuestión de ustedes. Claro, yo tengo una computadora, puedo estar usando mi computadora de curso, también puedo estar haciendo cualquier cosa. Entonces no me voy a preocupar por estar chequeando, porque eso es interés de cada uno. Bueno, entonces, ¿esto? Contactos ponderados. Solo hemos visto C, Iván. No han visto nada de la organización. No, solo hemos visto C, Iván. ¿Ah? C, Iván. El primerito que dice análisis de costos. costos. Es localización. La práctica va a ser individual, ¿ya? Se van a sentar igual como me llegan al laboratorio. Llegan, se van ubicando, la práctica es individual. ¿Por qué? Porque como no han avanzado muchos temas, entonces, mejor que no sea individual. Sí, nada más que no, que no vamos a tomar. Y solamente han trabajado dos temas. Claro. En los otros grupos, o sea, como de hecho hemos tenido más clases que ustedes, ¿no? Hemos tenido 4 horas más, eso hace la diferencia. Ojo, no estamos hablando que está mal, ¿no? Sino que se han hecho 4 horas más que hemos trabajado esto. Entonces la práctica constituyó una pregunta de acá, una pregunta de acá, una pregunta de acá. 4 preguntas por grupo, cada uno resuelve una. Pero ustedes, o sea, están todavía avanzando. Tomamos su práctica individual. Un programa por persona y acabó. ¿Sí? 40 minutos y los 40 minutos hago clases. Entonces, bueno, voy a comunicar y yo Cecilia recién. Cecilia no sabe que yo voy a venir el sábado. Yo voy a venir porque el sábado también hay una visita técnica. Hay un doble motivo para venir a la universidad. Bueno, entonces, en el laboratorio vamos a ver métodos contactos ponderados, que es un método bastante sencillo, ¿verdad? En la parte manual o práctica, es muy fácil también trabajarlo en Excel. Lo voy a comentar rápidamente, ¿no? Métodos contactos ponderados, ¿en qué consiste? Consiste primero en identificar factores. Identificar factores ocasionales, ¿no? Factores ocasionales. Está dentro de la teoría que ustedes han revisado, ¿no?
¿Qué son los factores ocasionales? Características propias particulares que tienen una ubicación respecto a otros. Entonces, para considerar un factor ocasional en un proceso de evaluación, debemos establecer factores que tengan diferencia. Si no tienen diferencia, no tiene sentido. Ejemplo, costo de la mano de obra. Si no lo ponemos como factores costo de la mano de obra, estamos evaluando una planta que se va a ubicar en Arequipa, cercado, Miraflores, Cono Norte, Cono Sur, para que como quiera, el costo de la mano de obra es exactamente el mismo. No hay variación, ¿cierto o no? Entonces no tiene es un factor redundante, no se toma. Pero si hablamos de que la planta va a estar en Lima, que va a estar en Arequipa, costo de la mano de obra ya es diferente, ¿cierto o no? El nivel salarial en la capital es mucho mayor que en la ciudad. Entonces ahí sí tiene sentido ese factor. Entonces, los factores ocasionales tienen que considerarse según su naturaleza y que establezcan diferencia entre las interacciones. Es un trabajo práctico, es que yo les puedo decir, muy bien, se juntan en grupos, tengan este problema, a ver, analícenme factores ocasionales para ubicar este negocio en estas propiedades ocasionales. Comienza a pensar cómo vamos a hacer. Entonces se identifican los factores ocasionales. Lo segundo, ¿qué cosa es? Lo segundo es establecer el peso. Establecer el peso ponderado. El peso ponderado, ¿qué cosa es? Es el grado de importancia que tiene un factor respecto a otro. No todos los factores tienen el mismo peso. Unos son más importantes que otros. El peso es ese grado de importancia. Que los libros, en algunos casos, nos dan ese peso, pero en otros hay que determinarlo. ¿Cómo se determina el peso? El peso tiene varias formas como se puede determinar. La forma más sencilla de determinar el peso ponderado es con una matriz de enfrentamiento. Una matriz de enfrentamiento donde se colocan los factores. A, B, C. El texto menciona que en esa matriz de enfrentamiento los valores a utilizar son 0 y 1. Nosotros ya les hemos mostrado en el laboratorio que trabajar con un valor de 0 hace que tengamos un peso 0 y al final eso pueda anular peso 1. Nosotros preferimos trabajar con dos valores 2 y 1. 2 significa que es mejor o superior y 1 significa que es. Pues en el enfrentamiento se compara el factor con cada uno de nosotros. Voy a suponer el factor, ¿verdad? Disponibilidad, no estoy hablando de costos, de materia prima. Disponibilidad de mano de obra y obviamente disponibilidad de terreno. Estamos ahora de localización. Comparamos. No he puesto de qué planta se trata, ¿no? Porque eso también hace la diferencia, ¿no? Por si acaso. ¿No? Vamos a suponer que es una planta de manufactura. ¿Qué es más importante en la localización? ¿Tener la materia prima o tener la mano de obra? Mano de obra. ¿Mano de obra? Materia. ¿Cuándo es más importante la mano de obra? En servicios. En servicios son personas. Pero por eso he dicho manufactura, algo tangible. Entonces, materia prima versus mano de obra. La materia prima es más importante que la mano de obra, ¿cierto o no? Entonces, por lo tanto, este tiene valor 2. ¿Cuánto tiene la mano de obra respecto a la materia prima? Simple. Materia prima versus terreno. ¿Qué es más importante? Materia prima, no. ¿Dónde vas a fabricar? Ah, localización del terreno. Claro, si no tienes terreno, no puedes fabricar. Aunque eso es discutible, ¿no? No, pero la materia prima es tan importante como el terreno. Podemos entrar a un tema de que ambos son importantes y necesarios. Si no tienes una ubicación, un lugar donde producir, no hay planta. Si no hay materia prima, no hay planta. Entonces, ¿ambos pueden tener el mismo peso? Sí. Puedo poner a los dos. ¿Esto? Así es. Estoy simplificando el problema. Ustedes deben ver el texto grande con un montón de factores, pero en esencia es esto. Y después se compara a nosotros. Mano de obra versus terreno. Terreno, ¿no? Uno. ¿Qué se hace? Total. 4
2, 4. Total general, 4, 8, 10. Y de ahí aparece el peso. 4 décimos, 2 décimos, 4 décimos. ¿Listo? Y ese es el peso ponderado para los factores. El tercer paso, ¿cuál es? Establecer una escala de puntuación. La escala de puntuación puede ser de 1 a 5, puede ser de 1 a 10, dependiendo de la cantidad de factores y las alternativas. Considerando que mayor puntaje es el mejor. Y después, cuarto paso es calificar las alternativas. Calificar las alternativas, ¿no? Hallar el puntaje ponderado y luego seleccionar. Entonces imaginemos que estamos ubicando en cercado, ¿no? Caima, no sé, mira, acá entra el factor, ¿no? A, C, C. Vamos a tener puntaje ponderado. Puntaje ponderado. La calificación no es vertical, sino es horizontal. Eso se califica así. O sea, se compara el factor para las alternativas. Entonces decimos, ¿no? Para este factor, ¿cuál de todas es la mejor? Vamos a suponer, ¿no? Materia prima, pero sabemos qué cosa es. ¿Cuál será mejor en materia prima? ¿Será Caima? ¿Será Miraflores? ¿Será Cercado? ¿Qué materia prima estamos hablando? No sabemos. Es importante saber. Voy a suponer, ¿no? Ya, Caima es el mejor en materia prima, entonces le voy a poner 5, mi escala es de 1 a 5. Ah, bueno, después le sigue el Cercado, 4. Y ahora decir, pero si yo le pongo 4, claro, si yo le pongo 4 a este tiene que ser inferior. ¿Cuánto va a ser? 3. Y si este es 3, ¿cuánto va a ser? Es 2. Entonces esa es la subjetividad. Pero lo que no es subjetivo es las diferencias que debe haber entre las opciones, porque eso es evidente, a menos que no tengamos noción de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién aplica este método? Este método lo aplican las personas que conocen. Además, eso se trabaja en equipo. Focus group, o trabajo en equipo, lluvia de ideas, empiezan a analizar, ¿no? Localización de una planta no lo hace una sola persona, lo hacen varias personas. Entre el marquetero, entre el financista, entre el ingeniero, entre el arquitecto. Todos entran, entonces, todos tienen sus criterios, intervienen, distintas formas de analizar, y todo eso nos lleva a la tesis. Entonces, ya, estamos acá. Vamos a calificar en la otra, ¿no? Por ejemplo, ya esto va a ser 3, esto es 4 y esto es 5. Pero eso sí, es calificación. 2, 4, 3. Y luego está el puntaje, el peso ponderado. 4 entre 10, ¿qué cosa es? Punto 25, ¿no? 4 entre 10 es 0.40, ¿no? 0.4, 0.4 y entonces no hemos puesto acá eso. El A es 0.4, es 0.2 y listo. Entonces, puntaje ponderado es peso por el puntaje. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8. 4 por 4, 8. Listo. Tenemos un total, ¿no? 16 y 16, 32. 5 por punto 4, 3 por 2, 6. 4 por 4, 16. 2.2, 4, 3 por punto 4, 1.2, 5 por punto 2, 0, 3 por punto 4, 2, 3.4. ¿Cuál es mejor? Es simple. O se hace en Excel, solamente son multiplicaciones.
multiplicaciones y sumas, o se hace en el módulo que tiene QM. QM de localización tiene módulo para eso. Y se hace en Excel, perdón, en el QM, lo que se hace es colocar los factores, el peso, el puntaje y clic. Ya está. Automáticamente lo multiplica, lo suma y ya bota ahí una tabla. Y es lo mismo que puede hacer la hoja de cálculo. Entonces este método es muy versátil, muy útil, es muy sencillo, requiere poca información, es muy rápido, pero sí necesita que lo hagan personas que conocen. No lo puede hacer cualquiera. Si no conoces el tema, no conoces el proceso, no conoces el área geográfica, entonces ¿cómo vas a aplicarlo? No tienes noción del entorno donde se va a ubicar la técnica. Entonces, en la práctica se utiliza este método junto con un método cuantitativo. Por eso que en localización, como comentaban sus compañeros, existen un montón de métodos, pero no vemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque particularmente pensamos que algunos, no es que no sean importantes, sino que hay otros que los pueden reemplazar. Nosotros normalmente no trabajamos en método de análisis dimensional ni graph eclipse, que es una de las cosas que ustedes han tenido. ¿Por qué? Porque esos métodos combinan la parte subjetiva, cualitativa, con la cuantitativa, a través de una ponderación, ¿no? Una relación para eliminar, en fin, está combinando eso. ¿Qué hacemos nosotros? Usamos un subjetivo y un cuantitativo, ¿cuál? Todo eso es suficiente. Y eso aplica en cualquier parte. Claro, los otros métodos están, sí, porque para las situaciones particulares podría ser conveniente utilizarlo, ¿no? O sea, un tema de servicios, por ejemplo, un tema de servicios podría ser útil, ¿no? Esos métodos que combinan un factor, pero igual tenemos otros. Bueno, entonces, ese es uno de los. He simplificado muchísimo, no he enunciado el problema, pero estoy explicando cómo es que trabaja la parte práctica, ¿no? Ahora, hay otra forma de calcular los pesos que se da cuando se tienen relaciones, ¿no? Entre los factores. Por ejemplo, el factor mano de obra es el más importante. El factor, la materia prima, tiene la mitad de importancia que tiene el otro factor. El factor transporte es tan igual que el otro factor. Esas relaciones nos llevan a establecer valores que no conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a indicar esto, ¿no? 4 factores. El factor transporte es el más importante. El factor materia prima es la mitad importante que el otro factor. La mitad importante. El factor mano de obra es la tercera parte del anterior factor. 5x, ¿no? Y el otro es la mitad importante que el mayor, ¿no? Establecen relaciones. ¿Qué se hace? Se suma. 5x más x más 5x más 5x igual el gran x y le sale el peso. Ahí sale el peso. Y con eso se aplica. Bueno, entonces dice el método de los puntajes completos. Listo. Análisis de costos, costo equivalente y probatorio. ¿Cuándo deben usar costo equivalente? ¿Cuándo deben usar bajo? Por ahí empezamos. Porque el problema les puede decir, utiliza tal indicador, pero el problema puede decir simplemente seleccionar la mejor alternativa o seleccionar las mejores alternativas. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué usamos el SEA o por qué usamos el BAM? ¿Cuándo se usa? Porque Excel lo va a resolver, ¿no? QM resuelve BAM, por si acaso, pero no resuelve el SEA. Voy a dejar esto como referencia. Cuando se usa el SEA y cuando se usa el BAM.
Como se supone que un estudio previo al diseño de planta es el estudio de mercado, entonces el estudio previo a este es este. O sea, al tener el estudio de mercado, vamos a tener creo que hay una pregunta, ¿no? En su control, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del estudio de mercado? ¿Qué decía? ¿Se tocó esa pregunta, no? ¿Cuál es el objetivo principal del estudio de mercado? Sí, es lo de perder distancia. ¿Ah? Identificar una necesidad, no es cuantificar. ¿Ah? Cuantificar es un objetivo secundario. El primer objetivo de este mercado es identificar que hay una necesidad por parte de los consumidores. A partir de identificar esa necesidad, esa carencia o esa falta de satisfacción, porque también se da eso, falta de satisfacción. Entonces, ¿qué haces? Cuantificas esa insatisfacción o esa necesidad. Recién aparece la cuantificación. Pero al final, nosotros vamos a tener una cantidad. Entonces, como tenemos una cantidad en un horizonte temporal, esta demanda satisfecha, la participación finalmente, es una cantidad, ¿no? 100, 80, 100 de X. ¿Qué sucede? Si tenemos un patrón de demanda, cantidades que son diferentes en el horizonte de tiempo, esto no lo pueden calcular, ¿no? ¿Tienen que calcular? Si hay cantidad, demanda, volúmenes que son diferentes en el tiempo, no pueden calcular de forma directa. Primero tienen que calcular el banco, luego con el banco calcular el costo. Ahora, para el caso de ustedes, no tenemos esto, porque todavía no han visto pronósticos. Les ha dicho que revisen, pero no lo revisamos. Como no hay pronósticos, aparece la comparación de las alternativas, hablamos de localización. En la localización, ¿qué cosa va a intervenir para la planta? Intervienen las inversiones, ¿no? ¿En qué? En terrenos, ¿no? En edificios y maquinarias. Voy a colocar solamente los tres tipos de inversión más importantes. Y estas inversiones, ¿no? Estas inversiones tienen una vida útil o un periodo de vida. El terreno obviamente es... El edificio puede durar 10, 20, 30 años. La máquina puede durar 5, 10. Entonces, este tiempo está condicionado al tipo de activo y a una condición particular. Pues ahí es donde interviene el tema de la depreciación. Pero para esto hay que aclarar que este N tiene diferentes denominaciones. El N es la variable del tiempo, ¿no? Esto puede ser vida útil, puede ser vida económica o puede ser periodo de análisis. Vida útil, no me lo dice, todo el tiempo de vida que tiene. Vida económica, periodo de tiempo durante el cual es conveniente la utilización del bien. Es decir, hay una relación beneficio-costo que es favorable para el inversor. Y periodo de análisis, el que a nosotros nos interesa. Ejemplo, se compra un carro. ¿Cuál es su periodo de vida económico? El momento hasta el cual tengan que bajar el motor, o de repente tengan 50.000 kilómetros, según el tipo de vehículo, o hasta cuando lo choquen, ¿no? Y ya no quieran tenerlo, ¿cierto o no? Vida económica, o sea, hasta el momento en el cual les es económico y rentable tener el vehículo. Puede ser 2 años, puede ser 3 años, puede ser 4, puede ser 10 años. O puede ser un carrito de colección que tiene más de 40 años. Vida económica. Periodo de análisis. No, yo quiero un auto y lo cambio de acá a 2 años. ¿Por qué? Me gusta cambiar el auto cada 2 años. ¿Está mal? No está mal. Cada 2 años renuevo mi vehículo. Sí, pero a mí no me interesa. A mí me interesa cambiar de vehículo cada 2 años porque es mi política, es mi forma de vida, mi estatus. Porque quiero, finalmente hay un tema económico también. O un tema de financiamiento, ¿no? O sea, yo compro a un distribuidor de vehículos, me dicen, mira, yo te vendo este carro, te doy un plazo de 4 años, pero te doy la opción que en el segundo año me das parte de pago y te sacas otro vehículo.
Y eso es una práctica común del business. ¿Qué hacen? Te compras el vehículo, a los 2 años lo entregas y te dan otro. ¿Qué está ganando el distribuidor? Prolonga su ciclo de producto y te amarra financieramente antes que te vayas al banco. Porque tú te vas al banco, te prestas plata del banco, compras el vehículo y le pagas al banco. ¿Qué hace el distribuidor? Lo saca al banco y él entra como intermediario financiero. Así funciona. Es una buena práctica. ¿No he visto que hay un montón de gente que cambia de carro cada año? ¿Por qué? ¿Tiene suficientes ingresos? Probablemente sí, pero es su política. O sea, un pequeño ahorro. Además, debe darse un ahorro, porque si tienes un vehículo, este se deprecia, pierde valor. Entonces, mínimo, deberías ahorrar la depreciación de tu activo. Ya tienen que aplicar sus conocimientos de ingeniería en su propia vida. Cualquiera de ustedes, lo primero que va a querer tener es un auto, lo que más quieren los jóvenes, ¿no? Bueno, ahorita tener un celular de alta gama, ¿no? Después en el siguiente level, un auto, ¿no? Y ahí van ascendiendo. Bueno, también depende de su jerarquía de Maslow, ¿no? Necesidades. Entonces, puede ser 5, puede ser 10. Pero ¿qué sucede? Sucede que las máquinas, por ejemplo, de igual manera tienen su vida. El edificio puede ser nuevo y lo construyes, pero el edificio también puede ser que lo alquilas, no es tuyo. Y si lo alquilas, entonces el periodo de análisis, el horizonte de evaluación. Entonces, ¿por qué utilizamos el SEA? Porque este N es el tiempo de vida o el tiempo de análisis de las inversiones es diferente. Eso nos obliga a usar el SEA. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, que en la localidad A, ¿no? En la localidad A voy a alquilar, ¿no? Alquilar un edificio. En la localidad B voy a construir un edificio. Pues en B yo puedo evaluar esto a 10 años. En A podría, pero en realidad no, el alquiler es anual. Y esto obviamente me dicen, no, yo te alquilo, pero te alquilo por 5 años. No, yo lo necesito para él. No, yo te lo alquilo por 5 porque vamos a negociar. Acá yo tengo 5 años. Acá puede tener 10, puede tener más. Entonces, no puedo comparar 10 contra 5. Tengo que compararlo de forma uniforme. Esa comparación uniforme se da en forma anual a través de el SEA como método de análisis debe utilizarse cuando se evalúan alternativas que tienen diferentes periodos. Eso es lo que hay que manejar. El resto, formulitas, funciones de Excel, demás, que no representa, no debería representar mayor problema. Pero sí hay que comprender. Bueno, análisis de equilibrio, punto de equilibrio. También lo han visto, ¿sí? Miren, cara de sorpresa. ¿Por qué cuando yo vengo les pregunto qué vieron? Preguntas, dudas, no me dicen nada? Hay delegados, ¿viste? No hay delegados. ¿Qué delegados? No sabía que había delegados. Bueno, no es mi práctica tener delegados. No es mi práctica no porque yo no quiera, sino que en la universidad, desde tiempos inmemorables, no existía la figura de delegados. Probablemente en el tiempo se han implementado estas medidas. Lo que yo sí conozco es que hay representantes. El tema de los delegados creo que es una práctica, no digamos moderna, sino que se ha incorporado precisamente y se una naturaleza del mundo, ¿no? Que en un caso el delegado, o sea, ayuda al docente por generar trabajo. Bueno, no es que yo no esté en contra de esta altura, simplemente no voy a aplicarla, ¿no? Pero la podemos aplicar en cualquier caso. Bueno, entonces, ¿qué reviso con usted? Le voy a tomar un ensayo y le voy a sorprender lo que voy a tomar. ¿Qué reviso? ¿Qué cosa quiere revisar? Pues vamos a revisar algunos que están en este dos grupos. Bueno, hoy van a dar 2 grupos. Hoy van a dar 2 grupos. Diario 1. A ver, vamos a ver uno de los problemas importantes. Después yo lo voy a compartir, por si acaso. Si yo comparto los
los exámenes que toman todos los grupos, pero después que han sido evaluados. Antes. Claro, o sea, el grupo que va siendo evaluado ya sabe lo que tomé, ¿no? Pero después tomo los otros grupos y voy compartiendo, ¿no? Y no es porque voy a tomar exactamente lo mismo, sino que eso se llama costo de oportunidad. ¿Qué pasa con el último grupo? Ustedes, yo sé, ya tienen todo un backup, ¿no es cierto? Tengo 4 exámenes más, ¿no? ¿No se supone que tienen una mejor oportunidad que sus compañeros, no? Sí, claro, pues. Porque ya sabes que hay 4 exámenes anteriores en las cuales puede haber 8 preguntas diferentes. Por lo menos ya tienes una perspectiva más amplia de lo que te puede tocar, ¿verdad? Eso se llama costo de oportunidad, tiene un costo de oportunidad. Por eso es que no lo comparto, no por el tema de la copia, porque los exámenes son diferentes. Pero hay un tema de costo de oportunidad que muchas veces no se toma en cuenta. Yo sí lo tomo en cuenta porque creo que así funcionan las cosas, ¿verdad? Así es el mundo real. Vamos a mostrar esto que les he tomado ya dieron un examen. Como decía, son 4 preguntas diferentes, una pregunta por persona, ¿no? Ahora, a quién le toca cada pregunta, ya el grupo que elige quién hace qué cosa, ¿no? Y aquí tenemos 2 preguntas, ¿no? Es un tema de colóquio, ¿no? Ahora papel. ¿Para qué? Para que tengan su pregunta y coloquen las respuestas. Bueno, a ver, les comento. El primer problema es un problema de transporte, medio de transporte excesivo B. Y no debería llamar la atención porque es una técnica que ustedes conocen, pero que probablemente no la recuerda por el ejemplo de examen. El segundo problema, este de acá, es de un examen parcial, por eso que es una imagen. Bueno, ya todas son imágenes que hemos puesto para formar. Después es el examen parcial de organismo anterior, ¿no? Y este es el método costo-costo. Por algo costo-costo. Eso supone que ustedes podrían calcular, ¿no? Porque es costo equivalente. Y después están las otras 2 preguntas. Esta es una pregunta del Moodle, la voy a agrandar, porque es una pregunta que no es mía, ¿no? Es del otro docente del curso que dictaba antes. De repente algunos lo conocen, ¿no? Eso fue mucho más laboriosa, pero acá le hemos quitado la parte B. Solamente he hecho la A y la C. Y el primero es costo equivalente. Y esta es la pregunta que ustedes deberían resolver. Y esta también, ¿verdad? Sí pueden hacerlo, ¿no? O sea, digamos, el transporte no lo han visto, ya costo ya me suena raro, pero este acá sí, estas 2 podrían hacerlo. Entonces, a modo de practicar, vamos a resolverlo. Y acá está, esto es lo que hemos hecho con unos casos. Yo lo voy a plantear manualmente y ya obviamente ustedes lo hacen en C, ¿no? O si tienen su computadora, lo hacen en C. También podría hacerlo, pero lo dejo para que ustedes trabajen. Ya, dice, estamos evaluando la localización de 2 alternativas, ¿no? Tienen los siguientes costos e inversiones para el periodo. Como ustedes hacen análisis de las alternativas en términos económicos, primero tienen que identificar lo que está interviniendo en el problema. ¿Qué cosa interviene en el problema? En ese orden de cosas, ¿no? Primero, inversiones. Inversiones y valor, pero los costos fijos, ustedes identifican esos elementos y después proceden a calcular. Pero si no identifican y de frente tratan de resolver manualmente, es probable que incurran en un error. Entonces hay una secuencia de cosas. Dice, A implica una inversión de 840.000 con una vida de 10 años. Va a invertir 840. La vida útil de esto es 10 años.
y un valor de recupero de 120. Valor de recupero de esa inversión, ¿no? 120. Al final de ese periodo, ¿no? Los costos fijos anuales ascienden a un valor de 90.000. Vamos a tener costos fijos. Va a ser una renta, ¿no? Costos fijos. Y el costo variable unitario es 5. Costo variable unitario es 5. ¿Listo? Además, dice la capacidad máxima de producción para esta inversión es 90. Capacidad ya entra el tema de tamaño, ¿no? Que es así, el siguiente capítulo, ¿no? El texto. Entonces acá menciona que hay una capacidad máxima, ¿no? En tamaño luego se analiza el tema de la capacidad, porque hay diferentes tipos de capacidad: capacidad máxima, capacidad mínima, capacidad intermedia, capacidad de diseño, capacidad normal. Se supone que una capacidad máxima es aquella que excede la capacidad regular o normal a costa del detrimento del equipo, y no se debe trabajar así. Ya, pero son detalles de capacidad de operación, ¿no? Solamente lo comento. Bueno, la localidad B, esta B, implica una inversión de 650. Su vida es 5 años. Este tiene un periodo más corto. ¿Qué más? Dice, su valor de recupero es 80.000. Parece 800, ¿no? Porque hay un espacio, ¿no? Pero si vemos, bastante es 0, ¿no? El costo fijo es de 50.000. 50.000. El costo variable unitario. La capacidad máxima de producción para esta inversión es 60.000 unidades. Capacidad máxima, ¿no? La tasa de evaluación es 10% anual. 10% la tasa de interés, y hay una depreciación lineal, ¿no? Se deprecia linealmente. Depreciación. Las preguntas. Dice, hallar el costo equivalente para cada opción y determinar la mejor opción. Listo. O sea, con esta data hallar el costo equivalente. Eso es imperativo, 100%. La segunda pregunta, ¿no? Para la alternativa elegida en A, calcular el punto de equilibrio en unidades si se estima que el precio de venta tiene un margen del 20% sobre el costo. ¿Qué será eso? Pues ahí entra la lectura del estudio de mercado, ¿no? Fijación de precios. ¿Se acuerdan o no? El precio se fija de dos maneras: costo unitario más margen sobre el costo, precio unitario igual costo más margen sobre el precio. Es el estudio de la demanda, estudio de mercado, capítulo 1. Lo han leído. Está aplicando lo que dice la teoría del estudio de mercado, pero está aplicando acá. Entonces, esto es un problema que tiene varias otras cosas adicionales, ¿sabes? Por eso que esto ahorita no interviene. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hablar a 5. ¿Saben cuándo interviene esto? Si es que tuviéramos la pregunta C, que está acá. Esta es una pregunta que me puede salir todo un examen. Hay varias preguntas adicionales, ¿no? Fácil. Dice, realizar la evaluación solo a 3 años. Ay, ¿por qué solo a 3? Ah, sí, porque hay coyuntura política, económica, va a haber cambio de gobierno. Listo, queremos tener una evaluación solo a 3 años. Si nos cambia el horizonte total, entonces ahí entra la depreciación. ¿Por qué entra la depreciación? ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida de valor que tiene un activo. Pues la depreciación sirve para calcular o estimar los valores de recupero, para nuestro caso. En proyectos, la depreciación van a considerarla en los flujos por no tener los impuestos.
Después lo veremos con mayor detalle. Ya eso lo he conversado con mis compañeros, con ustedes solo estoy comentando en forma general. Entonces, fíjense, si yo tengo un valor de recupero en el año 10, ¿no? En el año 10 de 120.000 y me piden que evalúe a 3 años, yo no voy a actualizar esto con un PDF o factor simple. Cuando hacen esto, bueno, cuando sean esto en ingeniería económica, les ponía 0. Porque ese es un error conceptual. No puedes actualizar un valor de recupero para hallar un nuevo valor. No, tienes que aplicar la depreciación. Para eso es la depreciación. Se tiene que calcular la depreciación, ¿no? En este tiempo hay una depreciación. Se calcula la depreciación para estimar el nuevo valor de recupero. Y ahí entra el concepto de la depreciación lineal, ¿no? Inversión, valor de recupero, vida útil. ¿A qué es igual el valor de recupero? Depreciación acumulada, inversión menos valor de recupero. Valor de recupero, ¿qué cosa es? Inversión menos depreciación. Listo. Eso es. Entonces, y es bien simple porque se trabaja con las tasas de depreciación. Voy a suponer, si se deprecia al 10% anual un equipo, ¿cuánto se deprecia? 84.000 por año. En 3 años, ¿cuánto se depreció? 84.000 por 3 años. ¿Cuánto vale en el año 3? 840 menos 3 por 84. Un cambio simple. Pero eso no lleva a que todo lo que hemos aprendido antes se aplique. Sí se aplica, porque esto es real. Bueno, entonces, como les comentaba, estoy haciendo un paréntesis. Este dato ahorita está de más, porque solamente vamos a trabajar con 10 y no sé cuántos. Pero les hago la aclaración, porque si nos ponen la pregunta adicional, o si nos dice que volvemos a 3 o 4 años, ya automáticamente entra la depreciación porque hay que calcular el valor de recupero. Bueno, entonces, ¿podemos calcular el VAM? Sí, pero no pueden comparar por VAM. ¿Quieren calcular el VAM? Fácil. Valor actual, ¿qué cosa es? Inversión menos valor actual del valor de recupero más valor actual del costo fijo más valor actual del costo variable. ¿Está? Y eso aplica para los dos casos. Entonces, por ejemplo, aquí, su valor actual, su costo. Inversión, 650.000. Menos el valor actual del valor de recupero. Esto hay que llevarlo al presente. Y eso sí ya lo conocen, ¿no? PDF, porque han revisado el económico. Menos 80.000 PDF, ¿no? ¿Para cuánto? 5,10%. ¿Listo? Ya está. Falta valor actual del costo fijo. Costo fijo es uniforme durante los 5 años, es una renta que se lleva al presente. Esta renta para llevar al presente, ¿qué va a utilizar? PDA, factor de actualización, ¿no? Más, ¿no? Costos fijos, 50.000 por PDA, ¿para cuánto? 5,10%. Nos falta el variable. El variable es unitario, 6 soles por la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? La capacidad máxima es 60.000 por 60.000. También es una renta anual, porque no hay patrón de demanda. Y esto hay que llevarlo al presente durante todo este horizonte. Por PDA 5, y esto que hemos hecho acá en B aplica. Miren, ¿qué va a cambiar? El N, porque el N ya no va a ser 5, sino el N va a ser 10. Pero no pueden comparar. Claro, en Excel es simple, ¿no? Porque usted pone en flujos, BNA y bota automáticamente el resultado. Pero no pueden comparar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el SEA. ¿El SEA qué cosa es? Es la función pago, ¿no? Tasa, NPER, ¿qué más? O si no, manualmente. SEA es igual al valor actual por un ADP para 5, este es el CA. Acá vamos a tener CA.
5 y esto sí se compara. Esto es comparable con esto. Entonces, manualmente tampoco es difícil. Es operativo, nada más. Pero si no hemos aprendido, o sea, ¿para qué sirven los factores? No hemos aprendido qué es lo que hace este factor, para qué sirve. Si no hemos aprendido eso, entonces realmente no hemos aprendido nada, la verdad. Porque no es aprenderse las fórmulas, ¿ah? No es saber, usar y eso es suficiente. Eso funciona en todas las disciplinas, muchachos. Entonces, o sea, aprendemos muchas cosas, o sea, nos enseñan tantas cosas, probablemente en la universidad, pero aquí le enseñan muy poco. Pero o sea, hay que fijar conocimientos que tenemos que aprender, no memorizar, mucho menos volver a aplicar. Bueno, ya está resuelto. Ahora, ¿cómo calculamos el punto de equilibrio? ¿Cómo se calcula? Nosotros una consulta. ¿Qué opción puede escoger según el sea? Si es costo equivalente, ¿cuál sería? El menor costo. Si fuese flujo anual equivalente flujo, diría elige el costo. Ahora, aquí hay un detalle. Está bien la pregunta, compañero, porque hay un detalle que estamos pasando por alto. ¿Ya? Voy a suponer valores, ¿ya? Voy a suponer que acá sea, voy a suponer que este sea, no sé, 100.000. Y acá sea 840, 650, ya. El sea 60.000. Entonces, por lógica, nosotros deberíamos tomar esta opción porque es menor que esta, ¿cierto o no? Por lógica. Pero ahí entra un pequeño detalle que no lo estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, podría calcular mi costo unitario, que es CA de Q. Entonces, ¿cuánto tengo acá? 100 entre 90. ¿Y acá qué cosa tengo? 60 entre 40. ¿Podría cambiar la decisión? Sí, podría cambiar la decisión. Obviamente el tema de la capacidad es diferente. O sea, puede costar más, esto puede costar más que esto, pero produce más. Es lógico, pues. Si este cuesta más, es porque está produciendo más unidades que este de acá. En términos unitarios, ¿cuál es mejor? Ahí entra desoperación adicional. Por eso, ese es un indicativo, o sea, si es que nos hemos equivocado, si es que nos hemos olvidado. Porque ahí la ley, considerando todos los costos, ¿no? Entonces ahí entra el costo unitario. Acá entra el costo unitario, y dice el precio de venta tiene un margen del 20% sobre el costo unitario. El precio de venta es igual a ¿qué? Al costo unitario más el margen. Entonces, el precio de venta, ¿qué cosa es? Es 1.2 costo unitario. Y acá sabemos que el costo unitario, ¿qué cosa es? Es este sea entre. Entonces, considerando la inversión, ¿ah? Porque si no, vamos a tener que aplicar esto. Costos fijos, precio de venta, menos costo variable unitario. Que es lo que ustedes seguramente están asociando. Pero acá estamos involucrando además a las inversiones. Bueno, ya ven, nos ha tomado que 30 minutos hacerlo por ahí. Uno por persona. Los otros casos igualitos. O sea, cada quien resuelve su problema. Pero ustedes van a dar el nivel base. Que vengan temprano y se ubican. En este caso el tema es A, B, C, D. No hay dos temas, son 4 temas. Bueno, yo tomo así normalmente. Como tomo individuales, un solo temas. 4 porque hay mesas que son de 4, de 3. ¿No?
¿Qué laboratorio está? ¿104? 104, ¿no? Sí, porque como son 40, nosotros no vamos a entrar, es 106 metros. Ah, bueno, son 4, está bien. A, B, C, D. A ver, preguntas. De repente han quedado muchas cosas en dudas, pero estamos haciendo supuestamente una revisión de algo que es. Si no han trabajado mecánicamente y no han hecho análisis, entonces es necesario plantear un poco las cosas para analizar más. Y para eso también tenemos la clase de teoría. No crean que, o sea, a mí me interesa venir y avanzar para estar de lado, o sea, a mí me interesa que vayamos estándar. Estamos hablando todos. Si hay que hacer algo adicional o repasar o nada, pues preguntas. Entonces, yo recomiendo lo siguiente, o sea, no se pongan a hacer 1000 problemas por buscar caja negra y todo lo demás, no, olvídense, o sea, ustedes pónganse a analizar lo que han hecho, analicen lo que han realizado, entiendan las cosas. Si entienden las cosas, pueden resolver cosas. Si no las entienden, entonces van mal porque lo único que están haciendo es resolver mecánicamente y eso no les va a funcionar porque basta que les cambiemos algún tema, una palabrita y se pierdan porque ya salen de ese esquema mecánico. Bueno, ya hemos revisado uno de los problemas. Yo tenía para revisar esto. Se me lo costo. Y es un problema del examen también. Bueno, además está en el libro, es un problema que está en el libro. Pero ya no lo hemos avanzado porque he preferido hacer un feedback a fin de que podamos tener mejores respuestas. Pero seguramente cuando califique la teoría me voy a dar cuenta si realmente se está preocupando o no se está preocupando. Yo espero que sea más del 40% de los que creen. Y si no aprueba más del 40%, realmente voy a ir. Ya te digo, más de una semana. La pregunta no son. Hay dos preguntas que hacer el sentido de todos los grupos. O si han tenido una conversación o de repente, ¿no? Una consulta, oye, ¿qué tomó? No tenía idea, ¿no? ¿Qué cosa puso? ¿Por qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una mencionar cuáles son los tipos de experiencia, instalación y manufactura. Claro, eso no está en el libro de Díaz, está en el otro texto. ¿Cuáles son? Planta nueva, ¿qué más? Cambio de lugar, ¿qué más? Redes, eso está en el otro libro. Claro, esto en el libro de Díaz está en el capítulo de distribución de datos, está más allá. Pero en el otro texto de Fred Meyers, ahí está. Verdadero o falso. Las tasas de análisis de localización comprenden las fases, pero no comprenden la búsqueda de alternativas de localización, sino que son falsos. ¿Por qué? Porque son 4. La idea dimensional es un método de selección de una localización basado en la eliminación sistemática de una entre dos opciones. ¿Cierto o falso? Bravo, ¿y eso qué hace? Varios. Entonces, bravo. ¿Falso o verdad? El sistema de producción intermitente se utiliza cuando se requiere fabricar una gran cantidad de productos en un tubo de productos está interesado. Bien, falso. Falso. Justamente porque eso es el intermitente, porque no es estandarizado, tienes que fabricar productos que son distintos. Voy a fabricar un armario, un ambón y una puerta. No están estandarizados, son diferentes. El objetivo principal de este mercado es cuantificar la demanda de un bien o servicio. Para otro caso es igualito, solamente que cambian dos preguntas. El análisis. Roy Gibson es un método de selección de una localización basada en la eliminación sistemática de una entre dos alternativas. Esa es falsa y la otra es verdadera. El dimensional se compara de
de dos en dos se van eliminando. En el otro es todo. Bueno, nos vemos el día sábado.